La mente ve y la mente escucha, el resto es ciego y sordo. Epicarmo fue un antiguo poeta griego del siglo V a.C., conocido por ser uno de los primeros escritores de comedia. Se le atribuyen 35 o más obras que circularon en Alejandría y de las que solo sobreviven unos pocos fragmentos. El contenido de sus obras era mitológico, pero no tuvo miedo de burlarse de los dioses y los héroes como Ulises y Hércules. También incluía ideas y máximas morales que más tarde fueron recopiladas y a veces inventadas, lo que le dio a Epicarmo la antigua reputación de filósofo. ¿Por qué este hombre es considerado el padre de la comedia? Epicarmo nació cerca del 550 a.C. en una colonia griega, no se sabe bien en qué ciudad, pero estuvo activo principalmente en Siracusa durante los reinados de Gelón y Hierón I. Fue el mayor representante del estilo dórico de la comedia, una tradición separada de la comedia ática de Aristófanes o Menandro. En la variante dórica también estaba Sofrón, cuyos textos de mimos Platón guardaba bajo su almohada. Fue un escritor importante en la corte del tirano Hierón I de Siracusa, junto con Simónides, Píndaro, Esquilo, Baquílides y el presocrático Genófanes de Colofón. Probablemente Esquilo conoció a Epicarmo cuando visitó Sicilia. Ambos poetas experimentaron con asuntos filosóficos. Además, Epicarmo tuvo una controversia con Genófanes, lo desdeñó y lo trató de ignorante. Fue el padre o el maestro o el rival de Deinoloco, otro dramaturgo. Aristóteles en su Poética menciona que Epicarmo y un tal Formis inventaron la composición de relatos cómicos. La implementación de un argumento o guión permitió un desarrollo estructural y verbal más complejo en el teatro cómico. Epicarmo hacía burla de los clásicos temas de la comedia griega y romana de los siguientes 1000 años, la religión, la vida social y la cultura, no tanto la política hasta donde sabemos. Seguramente resaltó las ironías que generan las autoridades religiosas. Aristófanes es más conocido por apuntar contra individuos particulares, como Sócrates o los generales Lámaco y Cleón. Según Diógenes Laercio, hay un tal Epicarmo de Cos que fue seguidor de Pitágoras, pero es posible que este hombre no sea equivalente al Epicarmo comediante. Los antiguos, como Diógenes y Jámblico, veían a Epicarmo como comediante y filósofo. De hecho, la filosofía solía escribirse en verso. A lo sumo, Epicarmo estuvo familiarizado con las discusiones intelectuales de su tiempo sobre la permanencia y el cambio. Han habido intentos de extraer ideas filosóficas de su trabajo. Fíjense en este fragmento. Sé sobrio y recuerda desconfiar. Estos son los tendones de la mente. Esta frase puede estar tanto en una comedia como en un tratado moral de filosofía. Según el libro Los Longevos, antiguamente atribuido a Luciano de Samosata, Epicarmo murió a los 97 años. En el diálogo Teeteto, Platón en boca de Sócrates llama a Epicarmo el maestro de la comedia. Es notable que Platón no haya reservado ese título para su contemporáneo Aristófanes. No sabemos mucho sobre los primeros poetas cómicos griegos. Hay algunos nombres como Susarión, Quionides y Magnes. Este último era más joven que Epicarmo y se dice que obtuvo 11 victorias en festivales de drama. Ningún otro cómico arcaico ganó tantas veces. En pleno siglo V a.C., Atenas logró la hegemonía del drama, pero hubo otras fuentes de origen. Siracusa era una ciudad griega en Sicilia con un gran dominio militar y cultural, y que le dio importancia al teatro. Bajo el reinado del tirano Hierón I, las comedias de Epicarmo no tuvieron la misma libertad y diversidad temática del drama ateniense. Al parecer, la comedia siciliana no era muy política en sus comienzos. La introducción de la política en la comedia fue una extravagancia ateniense. Pero en general, el comediante podía ridiculizar el comportamiento de las personas y los dioses. Algunos de los temas de Epicarmo, como el conflicto entre el héroe y el monstruo, fueron retomados por Cratino y Aristófanes. Su frase "no hay poema cuando tomás agua" repercutió en la obra El jarrón de Cratino, famoso por su alcoholismo. En realidad no se sabe bien si Epicarmo influyó en la comedia ateniense o viceversa, pero con el intercambio mutuo llegaron a estilos similares. Según un comentarista antiguo, Epicarmo fue el primero en embellecer considerablemente la comedia y en convertir una forma de arte dispersa en algo sustancial.
Aparte, es curioso que no tengamos ninguna referencia de la tragedia siciliana local en aquella época, si es que existió. Quizás solo dependían de tragedias extranjeras como las de Eurípides. Como dijimos, no sobrevive ninguna obra completa de Epicarmo, sino solo fragmentos. Cabe aclarar que lo que vamos a comentar está en el terreno de la conjetura. Por los fragmentos sabemos que este autor escribió obras que hacían burla de los mitos, cuyo contenido era fundamental para las creencias religiosas de la época. Veamos algunos títulos que sugieren parodia. Hércules y el Corsé, Ulises el desertor, Ulises naufragado. Es válido suponer que Epicarmo planteó un retrato más humano y más realista de los grandes héroes. Quizás contó una historia graciosa en la que Ulises se escapó del servicio militar mediante alguna artimaña para tener una vida tranquila y pacífica. Otros títulos que nos indican que Epicarmo tocaba un amplio rango de mitos son Las sirenas, la esfinge, Alcioneo, que es el nombre de un gigante que se enfrentó con Hércules, el casamiento de Hebe. Esta obra contiene muchas referencias a los placeres de la comida. Hércules es un dios, pero tiene el apetito de un hombre durante el banquete de su boda. También aquí aparece el dios Poseidón como pescadero. Esciro es un rey malhechor que arrojaba viajeros desde unas rocas para alimentar a una tortuga gigante, hasta que fue asesinado por Teseo. Busiris, que es el nombre de un rey de Egipto, hijo de Poseidón, asesinado por Hércules. Ámico se refiere al rey de los Bébrices, que desafió a los argonautas a un duelo de boxeo y perdió contra Pólux, el hermano de Cástor. El Cíclope es un título que aparecerá de nuevo en una sátira de Eurípides con base en el encuentro entre Ulises y el Cíclope en el canto 9 de la Odisea. Probablemente sus obras eran cortas y requerían 3 actores. No sabemos si tenían coro. Él incluía personajes genéricos como el filósofo, el idiota, el atleta, el turista, el borracho y el parásito. Tal como lo plantea, el parásito es alguien que va de buena gana a una fiesta a la que fue invitado de mala gana. Epicarmo usaba juegos de palabras, diminutivos y daba largas listas de la buena comida en la mesa. Su estilo era ingenioso y delicado a pesar de alguna que otra vulgaridad propia del género. Aparte, Sicilia era conocida por su desarrollo de técnicas retóricas. Veamos otros títulos. Las razones del hombre y la mujer. Parece que Epicarmo usó sus obras como medio para transmitir argumentos. En esta obra quizás lo gracioso es que no se llega a un acuerdo entre lo masculino y lo femenino. Aristófanes más tarde presenta una discusión entre la justicia y la injusticia en su obra Las nubes. Los persas, ¿acaso parodiaba a la obra de Esquilo? Una obra se llamaba Orúa, una palabra que quiere decir salchicha. Según una referencia del gramático Esiquio de Alejandría, esta obra contenía asuntos políticos. ¿Acaso el chiste es que la política es como una salchicha? Es un embutido de cosas muy diversas y dispares mezcladas entre sí. De modo que quizás la política no estaba completamente ausente en las comedias de Epicarmo. Más allá de las pocas certezas que tenemos, sigue siendo el mérito sobresaliente de Epicarmo, como vio Aristóteles, que creó un tipo de comedia que giraba en gran medida sobre temas de interés general. Y así fue el precursor no solo de las comedias posteriores que parodiaron la leyenda heroica, sino también de la comedia de la vida social y las costumbres que nunca ha desaparecido por completo y que a veces ha tomado forma en la literatura de primer orden. Según Diógenes Laercio, Platón copió algunas ideas de Epicarmo, lo cual es improbable y las citas solo se relacionan superficialmente con Platón. Parece que lo que vamos a leer provino de un diálogo. Los dioses, como sabes, siempre estuvieron ahí y nunca han fallado, y estas cosas siempre fueron iguales y estuvieron presentes de la misma manera. Pero se dice que el caos fue el primero de los dioses. ¿Cómo pudo ser? No tenía ningún lugar de dónde salir ni hacia dónde ir. Entonces, ¿nada vino primero? No por Zeus, ni ninguna de las cosas de las que hablamos vinieron en segundo lugar, sino que siempre existieron. El diálogo continúa. Si añadís o removés un guijarro a un número impar, ¿crees que el número se mantendrá igual? No lo creo. O que si agregas o extraes un codo de lo que había allí, ¿la longitud sería la misma? No. Mira a los hombres de la misma manera. Uno crece, otro se marchita, todos cambian todo el tiempo.
Lo que cambia por naturaleza y nunca se queda en el mismo lugar sería ahora algo diferente de lo que fue. Y vos y yo éramos diferentes ayer y hoy somos diferentes y mañana seremos diferentes y nunca lo mismo, de acuerdo con el mismo argumento. Bajo esta lógica, el que debía dinero ayer hoy no debe nada porque ya es una persona diferente. Esto es un buen material para una comedia como en Las nubes de Aristófanes, donde el personaje de Strepsíades intenta evitar una deuda mediante falacias sutiles. Es común que los comediantes se burlen del oscurantismo y las complicaciones de los filósofos. Lo siguiente serían las ideas de Epicarmo sobre el bien y supuestamente es un anticipo de Platón. Tocar la flauta es una cosa, ciertamente, y el sonido de la flauta es el hombre, de ninguna manera. Veamos, ¿quién es el flautista? ¿No es acaso un hombre? Sí. Bueno, ¿no crees que sucede lo mismo con el bien? ¿No es el bien en sí mismo una cosa? ¿Y no se vuelve bueno el que ha aprendido esa cosa y la conoce? Ya que así como uno se vuelve flautista aprendiendo a tocar la flauta o bailarín aprendiendo a bailar, del mismo modo, si uno ha aprendido algo de lo que sea, no sería uno con el arte sino el artista. Esto quiere decir que la virtud es un producto del conocimiento, al estilo de Sócrates. Si bien el fragmento se refiere al bien en sí mismo, Platón habla puntualmente sobre el bien como forma o idea que existe por sí misma independientemente de las ideas de los hombres. No olvidemos que también es posible que estos fragmentos estén basados en Platón y hayan sido relacionados anacrónicamente con Epicarmo. Otro fragmento asegura que los animales tienen un tipo de intelecto y que lo similar es atraído por lo similar. Son tópicos filosóficos básicos en aquella época. De nuevo, es difícil distinguir los fragmentos originales de Epicarmo de los fabricados. Por su parte, el escritor romano Publio Ciro es conocido por haber armado una colección de sentencias morales. Hay un fragmento que parece un ejercicio retórico. Después del sacrificio hubo una fiesta, después de la fiesta bebida. Me parece agradable. Después de la bebida hubo abuso, después del abuso porquería, después de la porquería litigio, después del litigio condena, después de la condena cadenas, cepo y multas. También tenemos algunas citas proverbiales. El silencio está bien cuando hombres mejores están presentes. Donde hay miedo hay respeto. De cualquier pieza de madera se pueden hacer productos o un dios. En resumen, Epicarmo atendió a una audiencia inteligente y escribió no en dialecto local sino en lenguaje literario. Le gustaban las parodias y las discusiones filosóficas, y si en verdad fue el primero en componer sus obras de esta manera, es considerado acertadamente el padre de la comedia.